Bueno, pues buenas tardes. Mi compañera Rojo Galicia Valeria y yo les vamos a presentar el tema de la revisión bibliográfica que el doctor nos compartió. Es un trabajo sobre influenza pandémica. Esto tiene que ver con su longevidad y determinantes de la inmunidad humoral protectora después de una infección. Bueno, antes de entrar de lleno como tal al artículo que nos proporcionó el doctor, colocamos una breve introducción respecto a lo que es el virus de la influenza y respecto a la inmunidad para que posteriormente cuando lleguemos a la parte del estudio, pues esto pueda ser un poco más digerible y estemos frescos en este aspecto. Entonces, como comentaba el doctor, las infecciones virales pues son unas de las preocupaciones mayores a nivel mundial, hablando de salud. Y esto es porque los virus tienen una gran tasa de mutación. Entonces, constantemente van a surgir nuevas cepas y esas nuevas cepas van a tener pues nuevas capacidades de infección y va a ocasionar que cada año se registren brotes nuevos o incluso pueden registrarse hasta pandemias como es la de influenza que vimos en el año 2009. A pesar de esto, pues también se sabe que muchas veces el sistema inmune por sí mismo es capaz de atacar al virus o defenderse ante el virus y eso va a impedir pues la propagación del mismo y ayudar a que no haya una afección mayor. Sin embargo, no siempre es así, por lo que les comentaba de la capacidad de mutar de estos virus. Entonces, que tengamos conocimiento acerca de la interacción entre el virus y el sistema inmune, ahorita específicamente hablando de influenza, pues nos va a ayudar a entender muchos aspectos sobre por qué se desarrolló la pandemia, sobre qué es lo que nos enseñó esa pandemia y cuáles son los datos relevantes que obtuvimos a partir de distintos estudios, como es el caso del estudio que nos proporcionó el doctor. Entonces, esa es la importancia del tema que vamos a ver hoy. La siguiente, por favor. Y bueno, les comentaba que agregamos un poco de información como tal del virus de la influenza para que estemos como en el mismo canal. El virus de la influenza va a pertenecer a lo que es la familia Orthomyxoviridae. Esta familia va a comprender un grupo de virus envueltos que van a tener un genoma segmentado y justamente este genoma segmentado es el que va a darle la facilidad del virus de mutar. Entonces, esa es una característica muy importante. Dentro de esta familia vamos a encontrar a influenza virus tipo A, B y C. Sin embargo, los que más se presentan en humanos es el tipo A y el tipo B. El tipo C es muy raro y este virus va a tener una forma pleomorfa, o sea, va a cambiar dependiendo de la situación y su tamaño va de 80 a 120 nanómetros. Ahora, hablando de sus características, bueno, de su estructura, este virus en su envoltura va a tener a lo que son dos proteínas muy importantes, que es la hemaglutinina y la neuroaminidasa. Las vamos a ver más adelante, ya les van a ir explicando cómo actúan y cómo intervienen cada una de estas. Por ejemplo, la hemaglutinina, digamos que es la proteína de unión, la que permite que el virus se une a nuestras células y la neuroaminidasa, por su lado, va a tener una actividad enzimática. Sin embargo, ya más adelante se va a explicar a detalle todo el proceso a través del cual el virus ingresa al organismo y a través del cual va a afectar a nuestras células. ¿Ok? Y lo que les comentaba, el virus de la influenza va a tener un genoma segmentado y eso es lo que va a permitir que tengan mayor capacidad de mutar. Yo había leído incluso que había dos tipos de mutaciones, una mutación pequeña que se llama shift, así le denominan. Esa mutación pequeña suele ocasionar brotes pequeños cada 2 o 3 años más o menos, y hay otras mutaciones que suceden entre cepas, que son mutaciones mayores, y esas mutaciones sí van a provocar grandes brotes, incluso hasta pandemias, pero
ocurren con menor frecuencia. ¿Ok? Influenza A y B van a tener únicamente, bueno, van a tener 8 segmentos, mientras que influenza 7 va a tener influenza C va a tener 7 segmentos. La siguiente, por favor. Bueno, como les comenta mi compañera Valeria, pues es importante retomar la parte del proceso de, pues, de infección, de cómo se lleva a cabo este mecanismo. Y bueno, básicamente el proceso de infección de la célula va a estar compuesto por cuatro pasos o por 4 puntos. El principal es el paso de absorción y penetración. Aquí lo más importante es que durante el primer paso de infección, pues es la unión del virus de la influenza a la célula pues del hospedero. El receptor es el ácido acetil neuramínico, que también se conoce como el ácido ciálico. Esta molécula va a ser reconocida y unida mediante la hemaglutinina, que nos comentaba mi compañera, presente pues en la membrana viral. La estructura aquí es muy importante y la conformación de hemaglutinina es determinante para la especificidad del virus. Una vez que el virus se une al receptor, en esta parte del diagrama, pues va a entrar a la célula por endocitosis mediada por este mismo receptor, el ácido ciálico. Entonces, el virus va a ser internalizado a través de vesículas y asimismo pues va a explotar el transporte endosomal y pues va a haber cambios de pH como consecuencia. Entonces, esto pues es para la fusión de membranas y la liberación de su genoma. Todos estos cambios pues son importantes ya que inducen pues cambios conformacionales, como les menciono, principalmente en la hemaglutinina y pues seguido pues de los cambios estructurales, perdón. Y del péptido de fusión y su inserción en la membrana del endosoma. Todo esto pues para que se fusione con la membrana viral y van a generar un poro. El poro va a ser un poro de fusión a través del cual pues los complejos ribonucleicos van a ser liberados. La liberación final de las nucleocápsides de la proteína M1, que es la proteína de la matriz, pues es ocasionada por estos mismos cambios de pH que hay dentro de la célula, mediados por M2, que es un canal iónico. Entonces, una vez liberados, los complejos ribonucleicos van a ser transportados hacia el núcleo y aquí pues va a ser el segundo paso, que es donde va a generarse la transcripción y la síntesis de proteínas. Como les comentaba Valeria, pues este virus va a tener un genoma de polaridad negativa. Entonces, por lo tanto, es necesario que como primer paso para, pues sí, o sea, el primer paso va a ser importante y en este caso pues es la transcripción. Todo esto pues para generar RNAs mensajeros para pues la producción de las proteínas virales. Aquí es muy importante mencionar también que dentro pues del núcleo, el complejo de polimerasa viral va a estar constituido por proteínas PB1, PB2 y la PA. Estas proteínas se van a unir a los mRNAs mensajeros celulares cortando la secuencia líder. Y pues esta región va a funcionar como iniciador para la síntesis de los mRNAs virales, perdón, los cuales pues van a ser exportados al citoplasma para ser traducidos. Como tercer paso tenemos a la regulación de la expresión de los genes. Aquí es muy importante porque una vez que se sintetiza suficiente proteína viral, pues va a tener como consecuencia un cambio en la función de la polimerasa. Entonces, esta regulación se va a dar gracias a que sí va a generar copias completas del genoma, pero van a tener una polaridad positiva. Y esto quiere decir que no se van a traducir, pero sí van a ser utilizadas como moldes para la generación de copias de polaridad negativa. Esto pues correspondientes a la línea viral del virus. Por último, vamos a tener el transporte, el ensamble y la liberación. Esto quiere decir que una vez que el núcleo, el ácido nucleico y las proteínas estructurales que se sintetizaron van a migrar al citoplasma, donde se van a encontrar la hemaglutinina, la neuraminidasa y el M2, que es el canal iónico. Y pues aquí va a haber un proceso que se llama la maduración del virus. La proteína M2 o el canal iónico debe estar en concentración adecuada para formar un complejo de incorporación.
Y por último, para la liberación del virus, pues la participación de la neuroaminidasa es esencial, ya que es la encargada de eliminar los residuos del ácido siálico, que como les comentaba al principio, pues es el receptor, y así permitir la salida libre de los viriones. Continuando con la explicación, bueno, todo este proceso de infección, ahora vamos a adentrarnos un poco a la parte inmunológica. Algo muy importante pues son los mecanismos de reconocimiento viral. Continuando con la explicación, cuando se ha liberado el genoma en el citoplasma para ser transportado pues hacia el núcleo, o si más bien en el, pues ese va a ser ahí va a ser el sitio de la replicación, este genoma puede ser reconocido por por los PRR, que pues son los receptores de reconocimiento de patrones. Estos receptores van a ser intracelulares que van a eliminar o a restringir la infección. Aquí es muy importante que no se pierdan tanto, ya que pues esto es como la base de la explicación y del fundamento pues de la revisión bibliográfica. Entonces, es importante mencionar pues que se han descrito moléculas específicas que permiten el reconocimiento diferencial pues, de los genomas de RNA o de DNA. En este caso, pues nuestro virus es de tipo RNA. El reconocimiento de genomas de RNA se lleva a cabo por moléculas pues pertenecientes a los RLR, que son los like receptors. Y bueno, estos RLR son capaces de iniciar una respuesta de interferones tipo 1 caracterizada por altas dosis de interferón alfa e interferón beta. Entonces, esta imagen básicamente nos explica la participación de los interferones. Los interferones van a ser el principal mecanismo de reconocimiento viral en la respuesta inmunológica innata y adaptativa. Entonces, como primer punto, tenemos que las células de la respuesta inmunológica innata, como son pues, los macrófagos y las células dendríticas, que más adelante vamos a desarrollar un poquito más, pues van a producir interferones del tipo 1. Y luego de reconocer patógenos mediante pues, los receptores del reconocimiento de patrones, va a dar que las células dendríticas van a producir grandes cantidades de este interferón tipo 1. Mientras que en esta parte, el número 3, pues otras células como pues, los fibroblastos o células epiteliales van a producir predominantemente interferón beta. Y en cuarto lugar tenemos que tanto en las células infectadas como en las células vecinas, los interferones tipo 1 van a inducir la expresión de proteínas estimuladas por los interferones con actividad antiviral. Y bueno, las células de respuesta inmunológica innata van a responder incrementando la presentación antigénica y la producción de citocinas y quimiosinas. Esto es el primer paso de la respuesta pues, de reconocimiento viral. Bien, ahora, como les comentaba, vamos a desarrollar un poquito el fundamento, o bueno, el comportamiento o la importancia que tiene el papel de las células dendríticas y de los macrófagos durante las infecciones virales. Para que podamos comprender un poco, en los tejidos periféricos, como la piel y las mucosas, que esto es lo que más nos importa, ya que el virus de la influenza es un virus de mucosas, pues aquí los virus van a ser reconocidos por las células dendríticas que pues residen de manera local, es decir, pues están ahí. Y la activación de estas células depende de la infección directa, ya sea directa con el virus, de la muerte de las células vecinas, pues sí, de las células vecinas que estuvieron infectadas, o de las citocinas liberadas en el microambiente en respuesta pues a toda la interacción que se haya tenido. Durante su activación, pues las células dendríticas expresan receptores para quimiosinas y van a migrar a los ganglios linfáticos regionales, donde van a presentar antígenos a los linfocitos T. Entonces, esta imagen, lo más importante pues es que es un ciclo de vida. Es un ciclo de vida de las células dendríticas durante las infecciones virales. Aquí las células dendríticas inmaduras en los tejidos periféricos, como les comentaba, pues forman una red pues muy extensa de vigilancia, por así decirlo, que va a descansar pues entre las células epiteliales. Entonces,
como estrategia, o bueno, pues sí, una posición estratégica de las células dendríticas les permite reconocer antígenos y endocitar el material extracelular, pues de forma continua. Entonces, después van a migrar hacia los ganglios linfáticos regionales. Así se ve. Y aquí van a adquirir el fenotipo maduro en los ganglios linfáticos regionales. Y van a contener células dendríticas residentes también. Esto pues se da en desarrollo in situ. Y bueno, por último, aquí lo más importante también es que ambos grupos celulares van a presentar antígenos de origen viral a los linfocitos T e inducen su activación y su proliferación. Aquí, continuando con las células dendríticas y con la explicación de la infección, tenemos que los virus pueden ingresar a la célula por al menos dos vías. Una es que algunos infectan y se replican directamente en la célula hospedera. Bueno, aquí en este proceso, durante este proceso, algunas de las proteínas van a ser degradadas a péptidos, los cuales pueden ser presentados en el contexto de moléculas del complejo principal de histocompatibilidad tipo 1, el famoso MHC clase 1. Esto se va a presentar a los linfocitos TCD8. Y por segunda ruta es que las células presentadoras de antígenos, es decir, las APC, como las células, como las células dendríticas, pues van a poder capturar partículas virales o remanentes de células infectadas. Aquí la diferencia, bueno, el proceso es que durante este proceso de antígenos, por parte de las células presentadoras de antígeno, los péptidos de naturaleza viral pueden presentarse en el contexto de las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad tipo 1 vía presentación cruzada a los linfocitos TCD8. Y bueno, esto es lo más importante de este diagrama, entender la función de las células dendríticas. Y entrando de lleno a la respuesta inmunológica humoral, pues vamos a tener que las estructuras virales que no van a ser procesadas. Ok, doctor, ¿quiere agregar algo? Perdón. No, va bastante bien, no te Ah, preocupes, va bien, sí. ok, de Va acuerdo. bien y hasta aquí ha sido bastante entendible. De acuerdo, muchas gracias. Bien, como les decía, en cuanto a la inmunidad humoral, aquí las estructuras virales que no sean procesadas pueden ser reconocidas por linfocitos B mediante los receptores de los mismos linfocitos B. Entonces, la interacción de los linfocitos B con estos antígenos y las señales coestimuladoras van a conducir a su activación. Este esquema que les puse aquí obviamente no hay una representación esquemática de todo este proceso que les voy a describir, pero conforme vaya dando yo la explicación, voy a tratar de que se comprenda con imágenes. Y bueno, luego de esta activación, los linfocitos B pueden tomar dos caminos. Uno es que puedan localizarse en las áreas extrafoliculares ricas en linfocitos T de los ganglios linfáticos o diferenciarse a células plasmáticas productoras de anticuerpos. A lo largo pues, de la respuesta primaria, estas células plasmáticas van a producir y a secretar IgM, mientras que en la respuesta secundaria se promueve el cambio de isotipo y las células plasmáticas producen y secretan IgG o IgA. Entonces aquí lo más importante es que o pueden producir IgM o IgG e IgA. Entonces el tiempo de vida media de estas células plasmáticas va de unos 3 a unos 4 días más o menos, durante los cuales los linfocitos B activados pues pueden ingresar a los ganglios e iniciar la formación del centro germinal. Esto es también algo muy importante. El centro germinal es una formación o es un microambiente más bien especializado que es esencial para la respuesta de anticuerpos con tiempos de vida media más largos y la diferenciación hacia linfocitos B de memoria. Entonces, es muy importante que tengamos en claro la importancia de este centro germinal. Y bueno, pues la diferenciación extrafolicular hacia las células plasmáticas pues va a ocurrir de una forma independiente de la interacción con linfocitos T. Entonces,
A continuación, tenemos que, pues, la migración hacia los folículos va a estar mediada por la expresión de un factor denominado CXCR5 en los linfocitos B. Esto les va a permitir, bueno, la participación de este factor les va a permitir, pues, responder a la quimiosina de linfocitos B, que esta va, bueno, que se va a expresar, pues, en los ganglios por células no linfoides. Un ejemplo podrían ser las células dendríticas foliculares. Y otra cosa muy importante, perdón, es la interacción de CD40 expresada en los linfocitos B con el CD40L en los linfocitos T. Esto va, pues, a rescatar a los linfocitos B de la apoptosis de un centro germinal al introducir la expresión de algunos genes presentes durante estadios tempranos de su desarrollo. Algunos de estos son el RAG1 o el RAG2. En algunos ganglios linfáticos, los linfocitos B van a proliferar con rapidez en la zona clara de los folículos, y aquí se va a llevar a cabo la hipermutación somática y el cambio de isotipo. Aquí, la hipermutación somática es el evento que va a provocar la modificación de la afinidad de los anticuerpos. Y por otra parte, pues el cambio de isotipo de anticuerpos son procesos que dependen de la presencia del centro germinal. Entonces, tratamos de ser muy breves y de ser muy concisos en esta parte del proceso de infección y pues de respuesta inmunológica. Y una vez pues dicho esto, podemos entrar de lleno al estudio. No sé si alguien tenga alguna duda de lo que mi compañera Valeria o yo hemos mencionado al respecto. Todo No, bien. todo bien. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, la razón del estudio de esta revisión bibliográfica, pues es que como les decía Valeria y como les decía yo, la hemaglutinina de la influenza pues es el principal agente de protección contra la infección. Entonces, pues esta es, por así decirlo, pues es una fuerza y una perseverancia de esta respuesta inmune va a influir en una evolución viral, y pues en consecuencia, pues esta va a ser pues el origen o la causa pues de las epidemias de influenza. Entonces, la razón del estudio pues es que la durabilidad y los determinantes inmunitarios de la inducción de la inmunidad humoral pues siguen sin estar claros hasta el momento. Esa es la importancia de este estudio. En cuanto al objetivo, pues es que gracias a la propagación del virus H1N1 en el 2009, pues ofreció un experimento natural para evaluar la naturaleza y la longevidad de la inmunidad humoral después de una única infección primaria, pues de influenza como tal. Bueno, vamos a tener que los principales mediadores de la inmunidad protectora contra la influenza van a ser los anticuerpos neutralizantes que van a actuar contra las glicoproteínas de la superficie del virus, las que ya hemos estado comentando, o sea, la hemaglutinina y la neuroaminidasa. Entonces, también es importante comentar que en trabajos reciente se ha demostrado que la exposición ante influenza puede generar que tengamos una respuesta más prolongada. Sin embargo, puede haber distintas variaciones en la magnitud de esa respuesta. Ya más adelante lo vamos a ver porque puede haber algunas variaciones respecto a que si la persona como tal se contagió o se infectó de influenza, a diferencia que si la persona únicamente se vacunó. Entonces, van a haber diferencias que ya más adelante vamos a comentar. Sin embargo, es importante tener claro lo que comentaba mi compañero Brando respecto a que a pesar de los estudios que se han obtenido, determinar realmente cuál es la respuesta que se tiene ante una única infección por influenza, pues es complicada. ¿Y esto por qué? Porque necesitaríamos que realmente las personas que se estudien, o sea, donde vamos a medir su nivel de respuesta ante la influenza,
no hayan tenido exposición a ningún tipo de virus y no tengan anticuerpos contra este. Entonces, prácticamente se tendrían que estudiar bebés. Incluso esto se comenta en el artículo que nos proporcionó el doctor, donde nos dice que puede haber dificultades para perdón, para tener una respuesta definitiva, porque el estudio se enfoca en adultos específicamente. Entonces, puede que haya exposiciones previas, hay variaciones en la respuesta, etcétera. Pero además hay variación en la capacidad del hospedero para responder al estímulo. Tenemos un médico en el hospital, un médico cirujano, sufrió infección por influenza en 2009. Luego sufrió en sufrió en mayo del 2020 una primera infección por coronavirus. Y en octubre sufre una segunda infección por coronavirus. Esto quiere decir que también la capacidad del hospedero para generar una respuesta con anticuerpos tiene que ver, y no únicamente el germen, ¿no? El germen hace lo suyo presentando antígenos y presentando elementos ajenos al organismo que deben de reconocerse, pero, pero no es suficiente. Se necesita también que el hospedero tenga la capacidad para hacer el reconocimiento y montar la respuesta, ¿no? Entonces yo investigo la historia de este médico que le estoy comentando, que es un compañero de trabajo del hospital. Investigo su historia, empiezo a hacer evaluaciones de su respuesta inmunológica y resulta que tiene deficiencia de inmunoglobulinas. Todas las inmunoglobulinas IgG, IgM, E, IgA, todas niveles bajos, a pesar de esos tres procesos infecciosos, a pesar de esos tres procesos, niveles bajos por debajo de la media normal que le correspondería, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, este doctor debe ser el primero en recibir una tercera dosis de vacunación ante coronavirus, ¿no? ¿Por qué? Porque su respuesta es pobre, su respuesta generadora de anticuerpos. Y además tenemos que suplementarle inmunoglobulinas para que tenga elementos de respuesta ante las agresiones virales, ¿de acuerdo? Entonces, esta situación que les estoy comentando es lo que encontramos en la clínica, ¿sí me entienden? Lo que encontramos en la aplicación clínica. Bueno, ahora que nos han estado visitando y que les agradezco que nos visiten en el hospital, ahora que nos están visitando en el hospital, ya verán que tenemos diferentes tipos de problemática. Algunas muy personales con la actitud de los pacientes, otros problemas muy delicados en relación a respuestas a tratamiento, otros muy complicados como el acceso a infraestructura para estudio, una serie de cosas. Pero esto que les estoy comentando y esto que tiene importancia en el estudio que estamos analizando, parte de las observaciones clínicas en el campo, ahí en el hospital, ¿no? Algunos de ustedes por ahí, cuando se atraviesen algunos médicos que han tenido participación importante en procesos de investigación, sobre todo en relación a coronavirus e influenza, como en el caso del doctor que les estoy comentando, pues ya los van a conocer personalmente cuando por ahí pasen y les comente yo de quién se trata. No es una situación especial, es una situación cotidiana. ¿Quién de, quién de, quién de los elementos del grupo, tiene algún tipo de déficit inmunológico que le va a impedir dar una respuesta adecuada al enfrentarse a una infección viral? Eso depende del estudio particular de cada uno de ustedes como hospederos, ¿sí me entienden? Cada uno de ustedes en particular en su respuesta, tanto a procesos infecciosos primarios, secundarios, como a vacuna, ¿de acuerdo? Entonces vean ustedes, este doctor que les estoy comentando, una persona de 37 años,
doctor, que le estoy comentando, una primera infección de influenza, una primera infección de coronavirus, una segunda infección de coronavirus y posterior a 2 dosis de vacunación de una de las vacunas que están aplicando, no ha habido manifestación en este último año de infección en el viral, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que bueno, aparte de lo que estamos trabajando con él en la suplementación de inmunoglobulinas, ¿ajá? Aparte él ha aprendido a montar su propia respuesta a partir de un generador de respuesta diferente a la infección, que es la vacuna, ¿de acuerdo? Por eso es importante esto que nos está comentando ahorita Valeria, ¿está bien? Entonces, si gustan, continuamos. Valeria y Brandon me Sí, indican doctor. a qué horas cortamos para continuar el día de mañana, ¿de acuerdo? Ok. Ok, Sí, gracias. doctor. Sí, sí, claro que sí. ¿Le puedes cambiar, por favor? Gracias. Ok, bueno, hablando entonces de este estudio que se realizó, es un estudio de corte prospectivo que se llevó a cabo durante 2 temporadas de influenza. Una fue de 2009 a 2010 y otra de 2010 a 2011. Todo este estudio se hizo con sangre recolectada al comienzo y al final de cada una de estas temporadas que les comento. En esta imagen que colocamos podemos ver una representación, digamos, de todo el trayecto que tuvo este estudio. Si observamos, obviamente las flechas pues van a representar como la progresión, ¿no? Que va a ir teniendo de izquierda a derecha. Los cuadros blancos que tienen como rojo alrededor nos van a representar a los individuos que no están infectados. Obviamente en la primera etapa, que es la etapa 0, que está marcada como T0 y es la del lado izquierdo, todos van a ser individuos no afectados o vaya, no infectados. Exactamente, gracias. Posteriormente, en la T1 o temporada 1, ahí que se evaluó 97 días después, si observamos ya no tenemos solamente individuos no afectados, sino que abajo tenemos un cuadro verde que representa a los individuos afectados, que son un total de 53. Y tenemos 32 individuos que van a ser vacunados. No se incluyen a los vacunados dentro de los infectados porque aunque adquieren una respuesta inmunitaria, pues va a ser distinta y eso más adelante lo vamos a ver un poquito más a detalle. Posteriormente, en la siguiente temporada, que está representada como T2, vamos a ver 20 individuos infectados nuevos y 11 vacunados. Y finalmente se hizo otro estudio, una tercera temporada, que fue 476.5 días después. Y ahí obtuvimos otros 11 nuevos casos de individuos infectados y 2 vacunados. Entonces, esto es, digamos, lo que se estudió de forma general en este trabajo desde antes de que los individuos se infectaran y cómo fue evolucionando, quiénes se fueron contagiando y quiénes fueron vacunados. ¿Ok? La siguiente, por favor. Entonces, vamos a tener que lo primero que se hizo, como les comentaba, fue recolectar las muestras y estas se procesaron. Lo que se hizo aquí fue un aislamiento de las células mononucleares de sangre periférica y de suero. Posteriormente se realizaron ensayos de laboratorio. Gracias a estos ensayos de laboratorio es que se determinó quiénes eran las personas que ya se habían infectado y quiénes eran las que permanecían, digamos, intactas, ¿no? Por así decirlo. Y finalmente se realizó una citometría de flujo, esto con el objetivo de teñir las células para los marcadores de superficie y citocinas y así obtener, digamos, un conteo de la cantidad de células en total de todas estas muestras, obteniendo al menos 1 millón de células vivas en todas las muestras que se reclutaron a lo largo de estas 3 etapas del estudio. La siguiente, por favor.
Bueno, en cuanto a la población de estudio, pues tenemos que, bueno, como decía Valeria en la metodología, pues solo los individuos seronegativos pues al virus H1N1 pues iban a ser considerados, pero solo al inicio, es decir, antes de la infección o pues en un episodio de vacunación, como vimos en los recuadros. Y después de la infección y de vacunación también se incluyeron en el análisis. En total, pues estudiaron 53 individuos que desarrollaron la infección pues, del virus y también se analizaron las respuestas de anticuerpos en 32 individuos que fueron vacunados. 11 individuos infectados tenían muestras de suero recolectadas al inicio del estudio y en cada punto de tiempo que nos mencionó Valeria del estudio posterior mostraron que no tenían reinfección o vacunación en la temporada posterior. Esto pues es muy importante porque quiere decir que 11 individuos infectados pues no, posteriormente no tuvieron una reinfección aún sin haberse pues vacunado. La población de estudio fueron adultos jóvenes con una mediana de edad de 32 años y no hubo diferencias estadísticas pues respecto pues al seguimiento pues de individuos ya fueran vacunados o infectados por naturaleza. Doctor, no sé si le parece bien que lo dejemos aquí para el día de mañana abordar con más tiempo la discusión del trabajo. Perfecto. Sí, sí, me parece bien. Hasta aquí con excepción de que alguien tenga alguna observación, hasta aquí está perfectamente claro y vamos bien en el camino del abordaje del estudio, ¿no? Entonces, me parece bien. Lo dejamos aquí mañana con un poco más de tiempo y con lo que se requiere para desarrollar. Tendríamos también un tiempo para preguntas, porque también las personas que los van a calificar a ustedes, tienen que haber investigado, ¿no? Tienen que también participar, porque va a ser muy cómodo calificar desde tu asiento, ajá, cuando lo que tienes que hacer es meterte en la investigación también, ¿no? Entonces, se vale que el día de mañana establezcamos un debate. A ustedes los van a evaluar, ¿eh? Es decir, el resto del grupo va a dar la evaluación de calificación que se les va a sentar, ¿de acuerdo? Pero se vale que ustedes generen una discusión en el grupo acerca de qué tanto sí se está entendiendo lo que estamos planteando. Se vale que preguntemos directo a cada uno de los elementos del grupo y se vale que los elementos del grupo participen de manera más activa, con preguntas dirigidas a lo que a lo que hemos revisado hasta ahorita y lo que va a ser la parte más relevante, que es la conclusión de la revisión del estudio. Entonces, el día de mañana yo espero que se genere un buen debate, es decir, que ustedes le pregunten a los elementos del grupo, ajá, para saber si están en condiciones también de evaluarlos, ¿no? A ver, me vas a poner una calificación. Si entendiste esta parte, a ver, descríbela nuevamente, ¿de acuerdo? Y en los elementos del grupo, por supuesto, participando en el entendido de qué parte del proceso que se ha explicado no ha quedado suficientemente claro, cómo lo aclararíamos, todo eso vamos a desarrollarlo el día de mañana, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Ok, doctor, sí. Entendido. Entonces, entonces mañana generamos un debate en dos direcciones. Entonces, por el momento, entonces le dejamos aquí, que descansen. Me ha gustado esta primera parte del abordaje. Yo creo que la segunda parte va a ser en el mismo tenor, de la misma calidad. Y bueno, ya estaría yo preparando un segundo o un tercer estudio para proporcionárselos y que alguien más participe también, ¿no? Que sería, para mí sería importante y para ustedes sería aleccionador, ¿no? Entonces, nos quedamos aquí, el día de mañana continuamos. Que descansen. Gracias, doctor, igualmente. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta Igualmente. luego. Hasta Bye. luego. Hasta luego.